Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y esto es La piel de toro. Hoy vamos a hablar del magnicidio de Eduardo Dato, del que este 8 de marzo se cumplen 100 años. Para ello contamos con una colaboración excepcional. Nos va a acompañar Pablo del canal Historia Útil para situarnos en el contexto de este asesinato. Así que comenzamos. Pablo, bienvenido a La piel de toro, es un lujo contar hoy contigo aquí. Y bueno, pues cuéntanos el contexto histórico de este magnicidio. Adelante. Hola Carlos, ¿qué tal? Un placer poder colaborar contigo en este vídeo sobre Eduardo Dato. Vamos a explicar el contexto en el que le tocó gobernar, en parte, algunos años y también vivir. Estamos hablando de la Restauración, esos 47 años de historia de España que transcurren entre 1876, el año en que el rey Alfonso XII sanciona la Constitución de aquel año, y 1923, el año en que su sucesor e hijo Alfonso XIII permite de facto que el general Primo de Rivera gobierne con la Constitución anulada, aun respetando la figura del monarca. 47 años de historia, tengamos en cuenta que la Carta Magna actual, la del 78, este 2021 va a cumplir 43 años de vigencia. Y para explicar algunas características de la Restauración nos vamos a 1917, un año en que España sufrió tres crisis muy graves: la crisis obrerista, la crisis militar y la crisis parlamentaria. Tres momentos cuyas causas, cuyos antecedentes nos permiten conocer estos casi 50 años de nuestra historia. En primer lugar, la cuestión militar. España había perdido Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898, las últimas plazas del denominado Imperio Español, un episodio que llevó al país a conquistar parte de Marruecos dentro de esa corriente del imperialismo, un Marruecos donde también Alemania y Francia se querían llevar su parte, creando una situación internacional muy complicada que va a condicionar, entre otras cosas, la brevedad de los gobiernos de aquellos años. Muchos militares que hacían carrera en Marruecos enseguida ascendían, marcando una gran distancia con los militares peninsulares. Algunos de ellos, hartos de esta situación, van a crear una especie de sindicatos llamados juntas de defensa, las cuales presionarán a los gobiernos muchísimo hasta el punto de llegar a crear una atmósfera de intento de golpe de Estado, ya que algunos de estos miembros de las juntas de defensa fueron encarcelados, llegando el rey Alfonso XIII a ponerse en su favor. Para evitarse más problemas, el presidente del gobierno en aquel momento, el liberal García Prieto, dimite, llegando Eduardo Dato al poder. Y durante este mandato, que fue el segundo de Eduardo Dato, nos encontramos con la huelga general del verano de 1917. El movimiento obrero venía organizándose en España desde la década de los 70 del siglo XIX. Dos fuerzas políticas, el anarquismo y el socialismo, que van a tratar de liderar a las masas obreras mediante diferentes estrategias, principalmente dos: organizando esas huelgas, esa presión al gobierno, a la burguesía, para conseguir legislación en favor de la clase trabajadora, y también mediante las elecciones, tratar de conseguir representación política para garantizar esas medidas. Las huelgas se suceden, culminando con la de 1917, cuya gestión por parte del gobierno de Eduardo Dato se saldó con varios muertos, suponiendo el motivo de su dimisión unos meses después de haber llegado al cargo ese mismo 1917. Por una parte, otra rama del anarquismo, una rama terrorista, va a protagonizar atentados muy importantes en la historia de España, como por ejemplo el del Liceo en Barcelona y el asesinato de Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato, tres presidentes del gobierno en ejercicio. De hecho, la gestión de Dato en aquella huelga le va a convertir en un objetivo a eliminar por parte de esta parte terrorista del anarquismo. Y en tercer lugar, la crisis parlamentaria. La Restauración española es conocida universalmente por el tema del caciquismo, el tema del turnismo. El Partido Conservador y el Partido Liberal iban turnándose en el gobierno.
Si un presidente del gobierno conservador dimitía, el jefe del Estado llamaba al líder del otro partido, el cual convocaba elecciones que ganaba su partido, y así se daba estabilidad al país a costa del pucherazo, del caciquismo y de las redes clientelares. Un sistema, por cierto, mediante el cual el propio Eduardo Dato entró en política como diputado. ¿Qué ocurre? Que estos dos partidos sufrieron sendas crisis internas. En el espacio conservador llegamos a encontrar hasta 3 fuerzas políticas. ¿Nos suena de algo? Un bipartidismo que se va a mantener hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. Sin embargo, según nos acercamos a 1923, vemos cómo en el Parlamento empiezan a haber cada vez más diputados socialistas, republicanos y regionalistas de Cataluña, País Vasco, Galicia, etc. Y bueno, hasta aquí estas 3 breves pinceladas de la restauración. Espero que nos sirva para conocer el contexto de Eduardo Dato. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo, por contarnos todo esto tan interesante, tan bien contado. Espero volver a contar contigo en el canal en un futuro. Y ahora nosotros vamos a ver qué pasó la noche del 8 de marzo de 1921. Vamos a ver primero quiénes eran los protagonistas. Ya conocemos a Eduardo Dato, el presidente del gobierno asesinado esa noche, pero ¿quiénes eran los 3 anarquistas que acabaron con él esa noche? Se llamaban Luis Nicolau, Ramón Casanellas y Pedro Mateu. Los 3 eran anarquistas, aunque según el criminólogo Paco Pérez Avellán, tenían más de pistoleros profesionales que de anarquistas. Sin embargo, no todo el anarquismo era así. Por aquí arriba os voy a dejar la descripción del vídeo de Melchor Rodríguez, que era un anarquismo radicalmente distinto a este anarquismo de pistola y bomba. Echadle un ojo si queréis ver cómo era la otra cara del anarquismo, el anarquismo pacífico y humanitario. Lo primero que tenemos que decir es que el asesinato era muy sencillo. Eduardo Dato hacía el mismo itinerario prácticamente cada noche. Lo hacía calcado. Desde la Plaza de la Marina Española iba a su domicilio, que estaba en la calle La Gasca número 4, prácticamente al lado de la Puerta de Alcalá. Para esto enfilaba por la calle de la Encarnación, llegaba a la Plaza de Ópera, seguía por Arenal, pasaba por la Puerta del Sol, donde en 1912 mataron a Canalejas, otro presidente del gobierno, mientras veía unos libros. Él no lo sabía, pero pocos minutos después, él también terminaría como Canalejas, asesinado por anarquistas. Tras pasar por la Puerta del Sol, continuaba por Alcalá hasta llegar a Cibeles. Desde Cibeles continuaba por la izquierda, ya que en esa época se circulaba por este lado, hasta la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá giraba a la izquierda, para enfilar Serrano y coger la bocacalle que le llevaba hasta La Gasca. Fue este el punto, el momento en el que giraba en la Puerta de Alcalá para enfilar Serrano, donde el automóvil se detenía, bajaba bastante la velocidad, y este fue el punto, como digo, escogido por los terroristas para acabar con la vida de Dato. Sabían que aquí el coche iría muy despacio y era un momento propicio para ello. Antes de contaros cómo fue el tiroteo, tenemos que ver cómo fue posible acabar con la vida de un presidente del gobierno de forma tan sencilla. En primer lugar, solamente había 5 policías cubriendo la ruta de Eduardo Dato que acabamos de ver. El primero en la Puerta del Senado, el segundo en la calle Arenal, el tercero en la Puerta del Sol, no le fuera a pasar como Canalejas, el cuarto en Cibeles y el quinto en la puerta de su domicilio. Solamente estos 5 policías eran los encargados de vigilar toda la ruta que seguía Eduardo Dato cada noche. El itinerario, como ya he comentado, era rutinario. Todas las noches hacía prácticamente la misma ruta, por el mismo lugar y en el mismo coche. Y hablando del coche, este era un modelo Marmon, matrícula ARM, Automóvil Rápido Militar 121, y lo peor de todo es que no estaba blindado. Y tampoco tenía protección dentro. Solamente estaba un chofer, que era quien conducía, un lacayo, que era quien asistía al presidente, y el presidente en el asiento trasero. No había policías ni había protección que fuera dentro del coche o alrededor del coche en motocicletas o en otros vehículos policiales. Esta circunstancia fue fatal, pues fue lo que permitió acabar con la vida de Eduardo Dato, ya que, como ahora veremos, los asesinos dispararon a través del coche. Y ahora vamos a ver qué pasó exactamente esa noche, cómo mataron a Eduardo Dato. Pues como ya hemos comentado, Eduardo Dato salió en torno a las 8 de la tarde del Senado, como hacía cada noche, continuó por la ruta que ya hemos visto, y llegando a la Puerta de Alcalá, el coche, como los terroristas habían previsto, torció hacia la izquierda para enfilar Serrano. Aquí fue donde Nicolau, que estaba en el sillín de atrás del conductor, y donde Mateu, que estaba en el sidecar, abrieron fuego prácticamente a bocajarro, tocando la chapa del coche con el cañón con sus pistolas Mauser, que eran pistolas extremadamente potentes.
Casanellas conducía, dado que era una persona bastante hábil para estos menesteres. Tras el asesinato, los anarquistas enfilaron Serrano a unos 100 km por hora. Esto luego les delataría, como veremos. El chofer y el lacayo salieron inmediatamente hacia la calle de Olózaga, donde había una casa de socorro, muy cerca del lugar del asesinato. Aquí los médicos le inyectaron un aceite alcanforado, un producto químico, a Eduardo Dato, ya que venía prácticamente cadáver. Vieron las heridas y vieron que no había nada que hacer por su vida, ya que, según decía su informe, recibió 3 impactos de bala, 2 de ellos mortales de necesidad. Uno, según reza el informe de los médicos de aquella noche, entró por la parte inferior derecha de la región occipital. Esta herida fue mortal de necesidad. Tenía otra herida en el lado izquierdo de la cara, que entró por detrás del maxilar, y otra herida también mortal de necesidad en la espalda, a la altura de la 7ª costilla, que penetró en la cavidad torácica sin salida de proyectil. Se estima que de todos los disparos que hicieron los asesinos en unos 10 o 15 segundos, no tardaron más, unos 20 impactaron en el automóvil de Eduardo Dato y estos 3 fueron los que acabaron con su vida. Una bala también hirió levemente en el cuero cabelludo a uno de los ayudantes de Eduardo Dato. Si te está gustando el vídeo, te puedes suscribir al canal para seguir recibiendo contenido como este, también dale un like y compártelo. Y también déjame un comentario si conocías algo sobre este asesinato o si quieres aportar algún dato que yo haya pasado por alto. Y ahora veamos qué pasó después del asesinato. Pues por un lado, ya hemos visto que el asesinato fue en torno a las 8:15 de la noche, pues a las 8:30 ya se estaban cursando órdenes telegráficas para interceptar a todos los motoristas, pues ya había testigos que habían dicho que fueron unos motoristas, ya lo habían visto, que interceptaran, como digo, a todos los motoristas en un radio de 90 kilómetros de Madrid. Y también se ordenó a la Guardia Civil que registrara y detuviera a viajeros sospechosos, sobre todo en los trenes que salían de la capital. Asimismo, se registraron viviendas de sindicalistas de renombre que no tenían nada que ver con el crimen. Mientras tanto, mientras estas órdenes se cursaban, los asesinos habían salido a unos 100 por hora por la calle Serrano para llegar a Arturo Soria 77, donde habían alquilado un almacén para guardar su moto y las armas. Y desde aquí se dirigirían a los domicilios que habían alquilado en la calle Alcalá para ocultarse unos días. Sin embargo, fue la indiscreción de los 3 terroristas conduciendo tan rápido y la imprudencia que mostraron al volante mientras llegaban a Arturo Soria y la colaboración ciudadana la que permitió la primera detención. Esa misma noche, hacia las 9, un carbonero que volvía a su casa en Tetuán y que pasaba por Arturo Soria había declarado que una moto con las luces apagadas le había hecho volcar su carro de carbón y había espantado a su mula. Esto lo puso inmediatamente en conocimiento de la policía, que ató cabos. El carbonero recordaba detalles muy importantes, que eran 3 personas en un sidecar, lo cual concordaba con lo que habían dicho los testigos del asesinato, y que había entrado en un almacén en la calle Arturo Soria número 77. También le llamó mucho la atención que no llevaban faros. Esto llevó el día 11 de marzo al registro de este almacén, donde encontraron efectivamente la moto con sidecar, con 5 pistolas dentro y unos 200 cartuchos. También encontraron huellas dactilares que coincidían con las del anarquista Nicolau. Interrogado el propietario del almacén, este dijo que se lo había alquilado un tal Francisco Mateos con un muy marcado acento catalán. Mientras les buscaban, los terroristas decidieron quedarse en Madrid para no levantar muchas sospechas, pero aquí se dedicaron a vivir la buena vida. De hecho, Mateu fue detenido en su domicilio que había alquilado en la calle de Alcalá, donde vivía con 2 señoritas de vida alegre. Había vuelto aquí porque se había olvidado unos documentos comprometedores y la policía estaba vigilando esa casa y ahí le capturaron. Nicolau consiguió escapar con su amante hasta Alemania. Aquí sería capturado por la policía alemana y sería extraditado a España poco tiempo después, con la condición, pues así lo estipulaba el Tratado de Extradición entre España y Alemania, de que no podía ser condenado a muerte. Por tanto, los 2 anarquistas capturados, que eran Nicolau y Mateu, tuvieron que ser condenados a cadena perpetua. Casanellas consiguió escapar a la Unión Soviética y nunca fue capturado. Murió en un accidente, esto parece justicia poética, de moto en 1933, ya que por lo visto era amante de la velocidad. Y finalmente nos preguntamos qué consecuencias tuvo el asesinato de Eduardo Dato la noche de ahora hace 100 años. Pues la principal consecuencia es que el sistema político del turnismo, de la restauración canovista, estaba herida ya de muerte y este asesinato fue su puntilla. Propició la llegada de la dictadura de Primo de Rivera 2 años y medio después, que a su vez propiciaría la caída de Alfonso XIII y esto llevaría a la Segunda República y a la Guerra Civil. Por lo tanto, las consecuencias del asesinato fueron bastante graves para un sistema que ya estaba herido de muerte. Y esto ha sido todo por hoy. Doy una vez más las gracias a Pablo por habernos acompañado en el relato de este asesinato tan importante de Eduardo Dato.
Y yo os animo una vez más a que os suscribáis al canal si os ha gustado el vídeo, a que le deis un like, a que lo compartáis y a que dejéis en comentarios qué os ha parecido. Y esto ha sido todo por hoy, así que hasta luego.